En Brasil, por muchos años se utilizaron los llamados escuadrones de la muerte. Es decir, la policía tenía escuadrones especiales que se dedicaban a ir a las favelas, que son los barrios pobres, y eliminar a una lista de individuos que ya tenían previamente. O sea, aquí tenemos unos nuevos, como dicen en la calle, bichotes grandes, que no son puertorriqueños y que están guiando ahora el tráfico grande de la conexión antillana, de drogas en Puerto Rico. Irán lleva 30 años en sequía, hermanito. Irán. 30 años en sequía. 30 años en sequía y ya se siente prácticamente en el 97% del país. Pero por el momento la guerra va, mi hermano, pique y se extiende y vamos a estar en este compás viendo gente morir diariamente. Terrible. Y tú te vas a llevar 1% de eso. Te vamos a dar el 3% de todo aquello. El 3% eran millones de dólares. Estamos hablando de figuras de oro, láminas de oro, estatuas de oro. ¿Lo pensaste, Andrew? Lo pensé exactamente, te voy a decir cuánto. 5 minutos. No hay que ser honesto, 5 minutos. Pero dije no. Top Secret, Andrew Álvarez con nosotros en Molusco TV. Suscríbete a este canal de YouTube, se llama Molusco TV, donde básicamente predomina la variedad. Tú vas aquí a verificar todos los contenidos que tenemos. Y está desde el más inservible hasta el... Sí, porque es la verdad. O sea, hay unos que dicen, bueno, este contenido es bien inservible, pero son de los que tienen 300,000 views, para que sepan. Esa es la realidad. Y los de Andrew Álvarez, a mí me encanta porque tienen un montón de views. 120,000 views, 200,000 views, 300,000 views. Vamos a hablar de El Salvador específicamente. Yo quiero lograr entender... Cuando la gente se va en contra del presidente actual de El Salvador, ¿por qué lo hacen? Y siempre me encanta profundizar con Andrew Álvarez, que es gran conocedor de los temas de las noticias internacionales, específicamente países como El Salvador. Ok, titulares que están corriendo y que quiero profundizar. El expresidente Mauricio Funes ha sido condenado a 14 años, Coro, de cárcel, y David Mungía Pellez, el ministro de Justicia y Seguridad, también ha recibido una pena de 18 años. Vamos a estar hablando de esto. También vamos a estar hablando hoy con Andrew Álvarez. Tú sabes que Irán y Afganistán en guerra por agua. Hemos hablado infinidad de veces de la guerra por el agua que viene por ahí, Incluso llegué a leer comentarios dentro de este contenido que Andrew Álvarez era un exagerado, que eso no va a ocurrir, que los países se van a inventar una manera de cómo realmente eso no ocurra. Ya aquí hay titulares, guerra por el agua. Vamos a estar profundizando de esta noticia en minutos aquí en Top Secret. Putin ahora pues tila ataques de Ucrania a Kiev como terrorista. Obviamente Putin no nos deja de sorprender con sus estupideces. Saqueos también arqueológicos por extranjeros en Centro y Suramérica. Vamos a hablar de esto. Me pareció bien interesante este titular porque realmente tú dices, pero ven acá, ¿qué dinero le pueden sacar a esto? Bueno, vamos a ver qué nos dice Andrew Álvarez en breve. Y los niños indígenas desaparecidos en Colombia, una noticia sumamente trágica. También vamos a estar profundizando de eso hoy aquí en Top Secret con Andrew Álvarez. ¿Qué es la que, Andrew? Saludos, Molusco, a ti, amigos y amigas que siempre están acá en tu canal. Y hoy pues vamos a dilucidar algunas de estas cosas, ¿verdad? Tanto la política de Centroamérica, Bukele, y el porqué de Bukele y la política de Bukele, y por qué obviamente se acusa a este expresidente Funes de haber estado, óyeme, dándole apoyo a las maras, precisamente. ¿Qué es las maras? Son las pandillas. Las pandillas que están las pandillas que hoy Bukele ha arrestado. Exacto, los miles y miles que están arrestados, que también hay que recordar que hay una crítica a sus operaciones, porque alegadamente hay gente que no tiene que ver con las maras que han sido puestas presas. También se indica de que desde que se ha hecho todo este operativo, pues han muerto cientos de prisioneros en las cárceles de El Salvador. Y siempre hay una crítica, que es obvio, siempre van a pasar estas cosas. Pero definitivamente hay que hablar con los salvadoreños y preguntarle, ¿estás más seguro en la calle? ¿Te sientes mejor en tu pueblo? A los turistas que van a El Salvador ya no se sienten oprimidos por lo que sea, ¿no? Por la presión de la criminalidad o amenazados. Hay que recordar que El Salvador estaba regido por estas pandillas y que las altas tasas de asesinatos eran increíbles. O sea, cientos e inclusive miles de asesinatos. Sí, en El Salvador, básicamente las pandillas eran las que realmente gobernaban ese país. Exacto, como pasa actualmente en Haití, que vemos las pandillas gobernando Haití y matando a quien quiera a diestra y siniestra. Lo mismo está pasando en México, y lo hemos dicho muchas veces, y en México en estos pasados días mataron, policías, mataron militares, mataron un sinnúmero de gente, las pandillas a lo loco, como dicen por ahí. No hay restricciones para estos grupos criminales y la pregunta de rigor es,
¿Y qué van a hacer los gobiernos? Y esto se extrapola inclusive a Puerto Rico, donde decimos, no, tenemos menos asesinatos. Recuerden que en la década de los 90 llegaron a matar 1000 y pico de personas en un año en Puerto Rico. Ahora tenemos más que como 200 y pico de muertos, o 300 como mucho. Pero la realidad es que yo todos los días escucho asesinatos en la isla de Puerto Rico, como todos nuestros buenos amigos deben estar conscientes de la criminalidad en sus lugares de origen. Lo que pasó con Funes fue lo siguiente. Él estuvo del 2009 al 2014 como presidente allá en El Salvador. Y él llegó a unos acuerdos, como diríamos nosotros, ¿no? A unos acuerdos de tolerancia con las maras. Y le dijo, no me voy a meter en sus barrios. Pues ustedes reduzcan los asesinatos y yo no me meto en sus barrios. No me voy a meter en las cárceles tampoco para impedir, ¿verdad?, que ustedes hagan su negocio con las drogas o con lo que sea. Eso es básicamente aceptando su crimen. Totalmente. No tengo poder para poder controlarlos ustedes. Exacto. Tengo temor, pero vamos entonces a llegar... Eso es lo que es fuerte, bro. No solamente es fuerte, sino que obviamente es que el gobierno bajó las manos, bajó las armas y permitió que esta gente se acomodara como quisiese. Luego, el que era secretario de Justicia en ese entonces y jefe también de la policía, que era un general, que es el otro señor que mencionaste, pues también hizo lo propio. O sea, David Mungía. Mungía, que le metieron 18 años de cárcel. Este señor Mungía hace algo muy curioso, y es que en el juicio, mientras en un principio estaban negando todos los casos, luego indica de que el tratado que había hecho el presidente y él con las maras era para apaciguar, pacificar, lógicamente, El Salvador, para que las maras pues no tuvieran presión alguna, no tuvieran oposición policíaca, y pues dándole lo que ellas querían, pues ellas pues se iban a portar disque bien. O sea, obviamente aquí lo que se ve tras bastidores es que obviamente había dinero corriendo. Claro. Que aquí estaban los corruptos. Somos grandes ya. Ahora, a Funes hay que decir lo siguiente, no está en El Salvador, está en Nicaragua. Está con Ortega allá. Se va a cumplir cárcel en Nicaragua. No, está libre en Nicaragua. Tiene que estar extraditado Exacto, hay que tratar de extraditarlo si es que hay algún acuerdo con Nicaragua. ¿Pidió asilo político ya? No sé si ha pedido asilo político, sé que vive hace tiempito ya en Nicaragua, pero aún así lo juzgaron, hicieron un juicio en El Salvador sin él. Porque la ley, no, se ha revisado la ley, se ha modificado la constitución de El Salvador y ahora se permite hacer esos juicios aunque tú no estés. Te juzgan, bla, bla, y para afuera. Que de hecho hay otros países del mundo donde se hacen juicios de personas que están ausentes. Aquí en Puerto Rico no te hacen esos juicios, por ejemplo, pero sí te pueden acusar en ausencia. Claro. Y se te busca, ¿no? Busca extraditarte, arrestarte donde quiera que estés, si te consiguen. Wow. Entonces estos panas, uno va a cumplir 14 años, el otro 18 años. El expresidente, 14 años, el exministro, 18. Un día Pérez, sí, que se va a cumplir 18. Estos panas tienen muertes en las costillas, obviamente. Oh, claro, ¿no? Toda la gente que de alguna forma u otra fue asesinada durante todos esos años por las pandillas, ¿no? La guerra entre ¿Cuántos ellos. asesinatos estamos hablando en todos esos años? Deben ser miles y miles. Miles. Es que los números son... Si los extrapolamos, obviamente, podríamos estar hablando sobre 30,000 personas asesinadas o más. La gente no tiene una idea. La cantidad de gente que son muertas por estas pandillas, que incluso... Dios. Oye, incluso en Venezuela, en Caracas, nada más, estamos hablando anualmente de decenas de miles de asesinatos. Y si vamos a la favela en Brasil, tenemos también miles de asesinatos. Para que tengas una idea, en Brasil por muchos años se utilizaron los llamados escuadrones de la muerte. Es decir, la policía tenía escuadrones especiales que se dedicaban a ir a la favela, que son los barrios pobres, y eliminar a una lista de individuos que ya tenían previamente, ¿no? Que la inteligencia policíaca o que habían sido identificados como los traficantes grandes allá, los narcotraficantes o los individuos que eran problemáticos, había que sacarlos en ese momento. Y ese era el trabajo que hacían estos grupos o escuadrones de la muerte, que los hubo en Puerto Rico también, los escuadrones de la muerte, en la década de los 60 y 70, en Puerto Rico, para que los puertorriqueños que nos vean sepan que había un escuadrón de la muerte. Y de ahí hay unos cuantos nombres que usted ha conocido de los policías que fueron arrestados y puestos presos hace muchos años. Ahora, dicho eso, para darte un poco más de cuadro que hay, inclusive cuando el Papa, la última visita de Juan Pablo I que dio a Brasil, se llevó a cabo la Operación Papa y era matar, no arrestar, matar a los narcotraficantes de las favelas que estaban alrededor del obispado, donde el Papa se iba a quedar, porque se quedaba en una colina donde estaba el obispado y todo lo que los rodeaba eran barrios, eran las favelas, era donde estaba todo el bullicio, obviamente, el bajo mundo y todo lo que había. Y bueno, eso pues, y se le ordenó a la policía militar, obviamente la MOPE, como se le llama allí en Brasil, que limpiara. Limpiara es meterse allí, ejecutar en la calle sumariamente a todo el que encontrara narcotraficante o sospechoso de narcotraficante.
Oye, cientos y cientos y cientos y cientos, por no decirte miles de personas fueron asesinadas por la policía. Estamos hablando de la década de los 90, por allá, 97 más o menos. O sea, no hace tanto. Y eso todavía se repite. Así que ese tipo de operaciones, que no solamente arrestar gente como en El Salvador, que se han arrestado toda esta gente, sobre 50 y pico mil o 60.000 personas, pues en otros países se llevaba a cabo exterminándolos, matando y eliminándolos, como ha hecho, por ejemplo, países en Asia, que hace Filipinas. Bueno, el pasado presidente de Filipinas tiraba a los narcotraficantes desde aviones y helicópteros al mar, o los ejecutaban, y felicitaba y le pedía a los ciudadanos, ¿verdad? Rodrigo Duterte, cuando estaba en el poder en Filipinas, le pedía, mire, si usted es un narcotraficante, mátelo, no hay ningún problema, métale 7 tiros en la cabeza allí, lo tira a la calle, nosotros lo recogemos. ¿Tú crees que realmente, y suena duro, suena que le invaden los derechos, o sea, que No van... hay derecho ninguno. No hay derechos, no, Pero hay criminales. pero ¿tú crees que realmente una persona como la que estás describiendo, realmente tú sientes que tiene derechos? O sea, muchas veces yo me pregunto, si tú tienes un tipo que hizo tiroteó a 12 personas toda la vida, es un delincuente desde muy joven, Sí, delincuente común. y de repente tú lo arrestas, este pana te está pidiendo, pégale 7 tiros para salir de esa mierda rápido, pero ¿tú piensas realmente que una persona como esta tiene algún tipo de derecho? O sea, ¿tú no piensas que muchas veces estos panas tienen demasiado derechos de los que se merecen? Bueno, que... Depende cómo tú lo veas, de que la derecha, el centro, o sea, el radical, o sea, pero... Bueno, depende del sistema en que uno vive también, ¿verdad? Y la ética... Bueno, aquí tienen derecho todos. Claro, y la ética moral que tú tengas. Bueno, aquí los presos votan, para empezar por ahí. Tienen derecho al voto. Hay otras partes en el mundo donde no pueden votar. Estados Unidos es uno, y tantos lugares más donde pueden votar. Pero hay que balancear la cosa, ¿verdad? Yo creo que hay que parar el crimen de alguna forma o manera, porque tú no puedes dejar a tus ciudadanos, ¿no?, que estén, como digo yo, a la deriva, expuestos a criminales, obviamente, que no tienen ningún tipo de conciencia o que no tienen moral, y que ya la ley de la calle, pues ya se olvidaron inclusive de eso. Ahora, mujeres y niños mueren por igual. Así que ante ese tipo de situación, tú tienes que plantearte, ¿habrá que poner ese tipo de mano dura? ¿Habrá que enfrentar de esa manera violenta, violencia con violencia, ¿no? Tratar de evitar que esto siga sucediendo. Bueno, hay países que ha funcionado, y uno de ellos nuevamente es El Salvador, ¿ok? En Brasil, pues bueno, la delincuencia sigue en Brasil con todos los que han matado en la favela y siguen matando y sigue allí. En Venezuela, pues aún con todo el gobierno que pueda tener de Maduro, que si a Maduro más le interesa, por ejemplo, en Venezuela la política y mantenerse en el poder que la seguridad pública, pues no le interesa absolutamente nada. Pero entonces tú puedes ir, por ejemplo, a otras partes del mundo, como te dije hace un momento, en Vietnam. Pues en Vietnam te ejecutan. Tú eres traficante en Vietnam, al igual que en Filipinas, pues. Ahora no sé si en Filipinas te están ejecutando, porque ya no está Duterte, ahora hay otro presidente, pero en China te ejecutan también por tráfico de drogas. O sea, a ti te cogen en Irán y te cuelgan. O sea, en Irán te cogen a ti con hashish, traficando hashish opio. Y no es cárcel, es la horca, y se acabó. Muerto el perro, muerto las pulgas, y se fueron. Por otro lugar, tú puedes ir a otros países, por ejemplo, que a nosotros nos comparan muchísimo con Singapur. Singapur es Singapur porque el rey, porque no es presidente de Singapur, hizo algo peor que lo que ha hecho Salvador, que lo que ha hecho Bukele. ¿Qué? Decidió que todo el que fuera criminal había que matarlo. No solo drogas, todo el que fuera criminal. Todo el que es criminal todo hay que el que es matarlo. criminal, todo No es merece todo. vivir. No merece vivir allí. Para poder limpiar el país, poder hacerlo como lo que es ahora. Hay que asesinarlo. Hay que matarlos. Ese es el punto de vista de ellos. Pero si usted busca la historia, vamos a hablar como es, ¿no? Acá son quitados y que la gente pues caiga en tiempo. Hoy en día tenemos muy en cuenta la cuestión de los derechos civiles, derechos humanos, porque todo eso ha evolucionado con la política y con la sociedad. Y porque ahora pues vemos otros aspectos de la sensibilidad humana. Pero un siglo, 2 siglos atrás, lo que usted puede hacer longitudinalmente, viajar en la historia, te das cuenta que no habían derechos humanos, no habían derechos civiles, no había derecho de nada. Tú estabas bajo dictaduras y monarquías e imperios. O sea, durante toda la historia de la humanidad, pues se ha ejecutado millones y millones de personas. Y no ha habido ninguna ley, ni ha habido nada que protegiera a esa gente. Por eso, la Iglesia Católica Apostólica Romana cogió el poder que tuvo, porque se convirtió en santuario. Durante épocas de persecución o que había guerra, por alguna razón, inclusive los bárbaros respetaban las iglesias. Entonces tú te refugiabas en la iglesia. Por eso hay gente que todavía en la actualidad busca refugio en la iglesia cuando lo están buscando para arrestar. Y eso lo vimos allá con Carepiña, Noriega, allá en Panamá. Cuando los Estados Unidos invadieron Panamá, pues se metió donde pues, con el nuncio
se metió en la embajada de la Iglesia Católica a pedir asilo, hasta que tuvo que entregarse. Pero eso es otra larga historia también, complicada, interesante y algo de misterio, pero eso la dejamos para otro día. Estos son los peores castigos del mundo, ¿tú entiendes, Andrew? Bueno, yo creo que, no sé si la muerte es el peor castigo del mundo, aunque todo el mundo cree que hay la aniquilación, ¿no? Que ahí te eliminaste. Tal vez estar pudriéndote en una mazmorra, donde no ves ni la luz, y con lo que bebes o comes es tus propias excretas. Yo creo que eso es aún peor. Saber que afuera hay un mundo, que afuera está tu familia o quien tú amas, y no sabes lo que le pasa a esa gente y sabes que te estás pudriendo en vida ahí. Es que depende de la cabeza de gente. Hay gente que no, da lo mismo, muero, me salgo de esto. Hay gente que tiene esa mentalidad. Y lo hemos visto inclusive, lo hemos hablado tú y yo de los terroristas que ya van, ya tú sabes, programados a morir y eso los libera de este mundo. Pero es que depende. Hay gente que prefiere morir a estar preso, metido en un hoyo negro. Hay gente que prefiere no estar aquí y no sentir más. Hay otros pues que le tienen tanto miedo a la muerte que prefieren vivir así aunque estén muertos en vida, como decimos nosotros regularmente. Es difícil, depende de cada cabeza. Yo pienso que vivir es un privilegio que Dios nos da y que la realidad del caso es que, pues sí, hablamos de los derechos humanos, pero Claro. pregunto, dentro de tu criterio y de cómo tú ves la vida y tus conocimientos, ¿tú no crees que hay gente que pierde realmente sus derechos? En este sentido, porque hay gente que pelea por los derechos humanos, que fueron grandes batallas. Hay países que no existe todavía hoy día el de los derechos humanos, No hay nada. se los pasan por las nalgas full. En nuestra zona donde nosotros vivimos hay derechos humanos. Civiles, claro. Sí, pero entonces de repente yo creo que hay crímenes que realmente tú pierdes completamente tus derechos humanos, pero mira, al momento. O sea, Bueno, aquí en Puerto Rico, la última ejecución que se dio fue el de Arocho y Clemente, dos muchachos que a principios del siglo XX fueron ahorcados por alegadamente haber asesinado y violado a una niña. Fue la última ejecución que se hizo en Puerto Rico a nivel del Estado. Luego de eso pues, ocurrió. Sí, eso ocurrió. En Puerto Rico ejecutaron, Sí, los ahorcaron. Arocho y Clemente, eran dos muchachos jóvenes. Pero al aire libre, como... Los ahorcaron, los ahorcó los metieron a juicio culpable y los ahorcaron a pena de muerte. ¿En qué año? Eso fue a principios del siglo XX. ¡Wow! No sabía eso. Sí, sí, el caso famoso. Y de ahí para acá se abolió, ¿no?, la pena de muerte en Puerto Rico. Hay un par de gente que se le quitaría la mierda de estar haciendo bueno. mierda. Si empiezan a ahorcar gente aquí en la plaza de... Que vayamos, qué sé yo, a La plaza pública. la plaza pública y empieza a ahorcar gente en público. Bueno, como al Oriente Medio, que te cogen robando y te cortan la mano en público. ¡Guau! Y así mismo te decapitan en público, todo el mundo te ve. Y si eres un violador, así mismo te castran frente a todo el mundo, te castran. ¡Fuápete! Ya eso no va a violar más nadie. Y ese tipo de cosas, pues obviamente, ojo por ojo, diente por diente, la ley de Talión. Y esa ley, pues, se impone en muchas partes del mundo todavía, especialmente esa área de Oriente Medio, inclusive en África. Pero nosotros acá en otro tipo de civilización, otro tipo de cultura, pues como tú has dicho, los derechos del condenado, los derechos del acusado, los derechos del victimario, y la víctima, a veces nos olvidamos del derecho de la víctima, ¿no? Y nos ocupamos meramente en defender a un tipo. Estoy 100% de acuerdo contigo. A defender al que A la mujer violada, al niño violado, a las personas asesinadas sin ningún tipo de razón. Nos olvidamos y rápido nos enfocamos en los derechos del criminal. Claro. Voy a decirte algo más. Aquí en Puerto Rico hay una ola de crimen y hay unos nuevos grupos de mafias, si le queremos decir, que han llegado inclusive de Sudamérica a Puerto Rico y de áreas del Caribe. O sea, aquí tenemos unos nuevos, como dicen en la calle, bichotes grandes, que no son puertorriqueños y que están guiando ahora el tráfico grande de la conexión antillana de drogas en Puerto Rico. Y incluso aquí en Puerto Rico, a cada rato usted verá a los locales, ¿no?, y a los que les interesa lo que pasa en Puerto Rico fuera de la isla, usted ve las noticias y ve a cada rato arrestos de individuos con armas, con drogas, y los ve en menos de 24 horas en la calle y se cae el caso. No es uno, ni es dos, ni es tres, ni es cuatro, dígame usted. Claro, sabemos que hay un grupo también de abogados que se dedican a esto y que muchos de estos individuos que son intervenidos tienen la tarjeta de ese abogado ya, porque ya dentro de ese mundo, de ese mundillo, pues ya se sabe a quién llamar, bajo qué circunstancias, y ahí, a cambio de un buen billete, entonces que está garantizado que se cae el caso por cualquier cuestión técnica. Y eso ha pasado así. Y ya hay una lista de abogados que trabajan exactamente así, que están dentro del bajo mundo, en un listado donde ya está repartido. Si te pasa acá tarjeta, fulano de tal o mengano de tal, para llámalo, ese te va a atender el caso. Menos de 24 horas estás fuera, estás en la calle. Inclusive cuando yo era joven, yo recuerdo, y no voy a decir aquí el nombre de abogado, pues un abogado muy distinguido en Puerto Rico, te estoy hablando de la década de los 80,
Yo me acuerdo estando ya en el club de tiro, practicando tiro por una competencia, él me dice, mira, si algún día tienes un problema en la calle y matas a alguien, guárdate en los 80, $60,000 a un ladito. Pero eso no es para mí, eso es para trabajar el caso. Lo mío te lo paso después. Con eso lo he dicho todo. Nada más con el testigo. Wow. En los 80. Sí, lo que Andrew repite los 80 varias veces porque estamos Yo en soy el ochentoso. 2023. Soy ochentoso. No, y porque en el 2023 debe ser mucho más caro. Claro. Más costoso. Ya no son guardarse 60 para ver el caso. El muchacho lo amplifica. Sí, No, definitivo. muchísimo. El valor de la moneda, el valor de todo. Así que eso ponlo por 3. Y cuidado. Ok, vamos a hablar de la seguridad de Bukele. Ok, Bukele es un presidente sumamente radical que yo soy de los que creo que para situaciones difíciles el método tiene que ser radical. Pero yo no necesariamente sé, o sea, yo no vivo en El Salvador. Yo tampoco. O sea, yo me dejo llevar por los videos que él sube en su cuenta de Instagram. Yo digo, esto es maravilloso. Pero detrás del behind the scenes realmente debe haber cosas malas de Bukele. Obvio. O sea, Debe haber cosas malas. Pero, ok, la seguridad de Bukele se meterá en problemas con estos arrestos. O sea, ahora mismo Mauricio Funes va a estar arrestado, preso 14 años. Él es ministro 18 años. ¿Cómo se maneja la seguridad de este presidente que tiene miles y miles de personas arrestadas? Bueno. Y obviamente muchos salvadoreños y los que nos ven del Salvador pueden escribirnos aquí abajo y darnos su opinión y darnos un poquito más de luz. En el caso, por lo menos yo, si realmente usted se siente más seguro hoy en El Salvador, yo no vivo allí. Obviamente me intriga muchísimo las noticias del Salvador y cómo este presidente está trabajando porque Seguro. se ven resultados reales. Por lo menos se publican y se proyectan ese tipo de resultados. Ni tú ni yo vivimos allá, habría que ver la gente. Allá obviamente haber gente a favor y en contra, como en todas partes, ¿verdad? La oposición es bien agresiva en El Salvador. También lo pregunto para el corillo del Salvador que nos ve. Eso habría que verlo, ¿verdad? Porque de verdad tenemos muy poca noción de esos detalles en particular. Ahora, sobre la seguridad de él, habría que ver desde la seguridad obviamente que ha implantado el sistema, ¿no? del gobierno en el país, hasta la seguridad personal del presidente. Y yo te había mencionado en otros programas acá que el esquema que se había preparado, ¿no? Todo el programa de implantar este sistema o digamos este proyecto para encarcelar toda esta gente, poder encajonarlos y poderlos atrapar y poder limpiar las calles, no surgió de Bukele, sino de corporaciones privadas. Y te mencioné en un programa anterior algunas de estas corporaciones que precisamente se dedican a diseñar estos planes de gobierno para diferentes repúblicas, diferentes países. Y él está siguiendo un plan que se le ha dado, que no es un plan nacido en El Salvador, es un plan importado para El Salvador, no por el gobierno de Estados Unidos, no por el gobierno británico, ni por el ruso, ni por nadie. Porque Bukele ahora mismo no es ni derecha ni izquierda. ¿Okay? Eso es interesante. Él era de izquierda originalmente. Ahora ni derecha ni izquierda. Él es él. Y él mismo por sí mismo representa una causa. Y la causa de supuestamente purificar y hacer que El Salvador sea un mejor país y que crezca. Yo no estoy haciendo política aquí a Bukele porque no lo conozco, ni tengo que ver nada con él. Aunque sí conocí personas que trabajaron en el desarrollo y diseño del programa de seguridad que tiene Bukele. Y obviamente son de diferentes corporaciones que se dedican a ese tipo de trabajo de seguridad corporativa, organización política y sobre todo, obviamente, implementación de operaciones de control y riesgo. Esa es la gente que ha trabajado con él. Y de hecho aquí mencionamos una de ellas hace un tiempito atrás, que después me dijeron, no las menciones mucho, pero bueno, que es Rand Corporation, entre otras que han colaborado en el plan de control del crimen de Bukele. Muy bien. Cambiando el tema, Andrew, hablemos de hace varios podcasts, incluso cuando hemos hecho intervenciones en radio, Sí. Que llevamos un rato trabajando y colaborando juntos, hemos hablado de la guerra por el agua. Yo creo que la guerra por el agua es algo real. Yo creo que nosotros no, como seres, como personas que vivimos en este planeta, debemos prestarle mucha atención al tema de la comida, número uno, de la escasez de comida que va a llegar en cualquier momento y que la tuvimos en plena pandemia en nuestras narices y que mucha gente se preocupó y dijo, wow, esto es real. Porque no es hasta que realmente nos toca en nuestra jurisdicción, en nuestra área, es que entonces uno dice, ¡ea, pa'l carajo! Esto es real. En el caso de lo del agua, lo llevas hablando infinidad de veces de la guerra, ¿no? Vemos ahora mismo Irán y Afganistán en una guerra por el agua. Te pregunto,
¿Por qué está ocurriendo esto en esta zona, número uno? Y número dos, ¿cómo tú crees que esto se va a seguir expandiendo a nivel del mundo? Bueno, hay diferentes zonas que tienen un problema hídrico, ¿no? Un problema hídrico es un problema de agua, ¿no? No llueve mucho o los cuerpos de agua se han contaminado, se han secado las fuentes subterráneas o, sobre todo, ¿no? El abastecimiento no es suficiente al crecimiento demográfico que hay en el lugar, o las industrias han utilizado demasiado de ese recurso, etcétera. Hay muchas posibles explicaciones dependiendo cada país. Y obviamente surge la cuestión del cambio climático, que no es un cliché, sino que es la realidad y hay que educarse y saber de lo que estamos hablando con esta cuestión del cambio climático. Irán lleva 30 años en sequía, hermanito. Irán. 30 años en sequía. 30 años en sequía y ya se siente prácticamente en el 97% del país. ¿Qué ocurre? Hay un río que obviamente baja desde Afganistán hacia Irán, que comparte con Afganistán frontera, ¿no? Y aquí hay algo importante, y es que los afganos quieren controlar esa agua para utilizarlo ellos también, que también están en una sequía grave. O sea, que ambos países están fastidiados, o sea, como otros muchos, por falta de agua. Pues, ¿qué pasa? Pues bueno, alegadamente, Afganistán comenzó un ataque, un bombardeo en ciudades y poblados cerca de la frontera, tratando de mantener su control sobre el agua que está bajando por ese río. Irán ha contestado con artillería también, con operaciones militares, esta situación con el Talibán. Hay que recordar que los que gobiernan son el Talibán allá en Afganistán, donde hay un gran problema también, porque internamente tienen otros grupos terroristas, ¿no? Tienen Al-Qaeda allá adentro también peleando, tienen Estado Islámico allá peleando, tienen una resistencia también inclusive de warlords peleando allá. Así que Afganistán es una locura, donde hay 20 grupos étnicos diferentes que no se llevan la mayoría de ellos unos con otros. Pero nuevamente, aquí viene la crisis esta del agua. Si no le llega agua a Irán, desde este río, que es un río grande y caudaloso que baja desde Afganistán, pues obviamente se van a secar aún más y va a haber una crisis más grande en un país que necesita urgentemente agua para poder producir alimentos o para lo que sea. Pues se está convirtiendo en un enorme desierto, como ha pasado con Arabia Saudita. De la misma manera que está pasando este intercambio de artillería y de que podría obviamente convertirse en un conflicto fronterizo, porque obviamente los iraníes no se van a meter en Afganistán, no van a caer en la trampa que cayeron, por ejemplo, los rusos, que cayeron los Estados Unidos y la OTAN, o sea, todo el que se ha metido allá. Inclusive desde épocas milenarias, todo el que cae allí, pues aquello es, como dicen, el cementerio de los imperios. Así que van a mantener, si hay este tipo de batallas, será una guerra en la región, obviamente, para tratar de mantener que el río siga supliendo de agua a Irán. Por otro lado, tienes algo que va a surgir exactamente igual y que ya ha habido unos cuantos problemas con esto en Egipto. O sea, Egipto con Nubia y con los países que están paralelos, donde baja, por ejemplo, el río Nilo, el Nilo Azul, que es como se le llama, para que la gente sepa y se ubique, ¿no?, dentro de la geografía. Y ahí también hay una amenaza de los países que están en la zona de entrar en guerra por el control del agua, porque también tienen deficiencias, obviamente, hídricas. No hay agua. Y el agua es vida, sin agua te mueres, punto. No hay nada más con el testigo. Cosa que hemos hablado aquí muchas veces también, la situación entre Siria e Israel, por las alturas de Golán, por el agua que hay allí. Los sirios la necesitan, pero los israelíes también. Los israelitas tomaron aquella región desde el siglo pasado y obviamente los sirios la quieren recuperar. Y en su momento, aquello también va a explotar como un psiquitraque. O sea, que estoy tirando por arribita algunos de los lugares donde en estos momentos hay problemas. Hay problemas, por ejemplo, por el agua también entre China y Vietnam. Pero el problema entre China y Vietnam es que los ríos están altamente contaminados, los ríos que bajan de China. O sea, tú tienes que ver, esto es un panorama mundial, lo complicado que va a ser en su momento. Algunas ya, como hemos visto, Afganistán ya reventó con Irán y otros países como el de Egipto, que viene próximo, el de Israel, que está ahí como siempre latente, la guerra, y lógicamente la situación por el agua en Asia, o sea, en diferentes partes del mundo. Habría que ver entonces eso, trasladándonos a Centroamérica y a Sudamérica, ¿cómo se da eso? Bueno, México tiene ese problema con Estados Unidos, veamos si es o no es así, con el Río Grande, el agua que Estados Unidos se queda al otro lado y que no llega entonces a México, porque los Estados Unidos, pues obviamente administran los acuíferos que tienen al otro lado. Y México se ve reducido a la cantidad de agua que le llega para cosecha, para alimentos, para lo que sea. ¿Ok? Así que vamos a ver aquí con algunos pequeños ejemplos, porque hay muchos más, de que el agua es crítico en estos momentos. No será dentro de 10 años y 20, hombre, no. Ahora ya tenemos enormes problemas. Ahora pregúntate en 10 años, ¿a dónde nos va a llevar esto?
84 millones de habitantes tiene Irán. Y entonces, ¿cómo es complicado? Es bien complicado porque es un tema que no se habla. No. Es un tema que no se profundiza en él y que poco a poco está llegando a nuestra jurisdicción. Yo creo que nosotros tenemos un problema, es que cuando vemos noticias de Irán, Afganistán, Egipto, China, Vietnam, sí posiblemente las leemos, pero no le prestamos la atención porque siempre decimos la misma estupidez de siempre de eso es por allá. Claro. Pero de cierta manera, cuando empezó incluso la pandemia, yo creo que ese es el mejor ejemplo. Eso está por allá. Sí. Eso nunca va a llegar a Puerto Rico. Esto no va a llegar a Estados Unidos, nuestra zona. No, hermano. Esto puede llegar, pero... O sea, hay una fecha dentro de la información que tenga de la duración de esta agua. O sea, esto es bien serio. Cuando tú me dices que Afganistán tiene... el 97% del país es Irán. Sí. El 97% del país está en sequía. Y Afganistán está igual. Sí, pero ambos tienen un gran problema. Está del carajo, hermano. Seco. Hay un gran problema. Bueno, aquí en Puerto Hay un Rico, plan. ¿Cómo van a llevar agua? Porque tiene que haber un plan o morir. Bueno, porque tú no puedes vivir sin agua. Hay gente que te dice, bueno, pues vamos a transformar el agua salada en agua dulce, a desalinar. A desalinar. O sea, la gente tiene idea de cuánto cuesta esas máquinas. Eso es carísimo. La gente tiene idea de cuánto cuesta realmente quitarle la sal al agua del mar. Carísimo, y no solo carísimo, depende del volumen, del tamaño de la planta, el mantenimiento de la planta, etcétera, los que tú quieras ponerle. Luego, esto funciona con países que tienen costa. Y los que no tienen costa, Afganistán no tiene costa. ¿Quién le dijo eso a usted? Claro que no. O sea, hay países que no tienen costa y tienen problemas, obviamente, de sequía. En África, un montón que no tienen costa tienen problemas de sequía. Así que tienes que buscar otro medio. Pero sí, porque realmente si realmente tú hubieras predecido esto hace muchos años atrás y hubieras trabajado por se sabía. Etapa, oye, se sabía. Pero ignoraron. Pues bueno, porque hay unos intereses creados para unas cosas y lamentablemente se vive en lo inmediato, lo que hay que resolver ahora, y en las inversiones de intereses particulares, ¿no? Que pueden haber en un gobierno específico o en multinacionales que de alguna forma u otra pues mueven hacia un lado, ¿no?, la economía como les interesa. Estas cosas realmente afectan a países que en su mayoría son pobres. Pero que hay países ricos que están fastidiados, como Estados Unidos, que tiene problemas de sequía y problemas de agua con todas las inundaciones que han pasado recientemente. Enormes problemas con agua. La mitad de Estados Unidos, lo hablé aquí contigo anteriormente, la mitad de Estados Unidos, si usted hace una línea recta de Texas hacia arriba, la derecha, ¿no?, el área este, es verde con agua, el área oeste es seca y sin agua. La mitad, por el mismo medio se puede partir la nación. Y así hay muchos países más que tienen una grave crisis. España tiene una grave crisis de agua. Francia va por la misma, ya estamos hablando de países de Europa, la Unión Europea, despierta, durmiente. O sea, está pasando. La gente va que nuevamente está en lo inmediato, en lo de todos los días, no le mete cabeza a la cosa, no ve los efectos que va a tener. Mira, papi, hay que prepararse, y lo digo por enésima vez y despierta, durmiente, hay que prepararse. Acá en Puerto Rico tenemos una grave crisis también. Los acuíferos del sur siguen bajando sus niveles, obviamente, de agua, y se sigue percolando el agua de mar por el fondo, ¿no?, subterráneo, y se va convirtiendo en agua salobre, inútil para el uso de la agricultura, consumo humano. ¿Ok? Y no tenemos otras fuentes de agua en la zona. Si sigue cambiando la cuestión del clima y llueve cada vez menos, pues vamos a tener problemas también en los embalses de agua que reciben la lluvia. Y si seguimos destruyendo, ¿no?, los bosques que hay, los bosques, el campo, todo eso que usted ve es una esponja. El agua que llega al río, que tú ves que crece, no es porque cayó el agua ahí directamente en el río, hombre, vamos a saber algo de algo. Es porque los bosques, hermano, absorben el agua como una esponja. Y cuando llueve un poco más, pues todo eso entonces sale porque está saturado. Entonces se van a los ríos, se van por los tributarios y ahí llega todo el agua que llega a los lagos, a los embalses de Puerto Rico. Pero si llueve menos y el agua subterránea se sigue contaminando, porque, por ejemplo, tú tienes, ¿no?, que el Carso al norte de Puerto Rico, ok, que ahí hay agua como loco. Cuidado la cantidad de agua que se ha contaminado de pozos subterráneos en esa zona por la explotación de las farmacéuticas de ese elemento que es importante para todos los procesos químicos. Tenemos que despertar, tanto en Puerto Rico como en muchas partes del mundo, donde ya hay ríos que no sirven para nada. En Europa hay una cantidad de ríos que ya están muertos ya. Mira, el mismo río Mississippi, que es el río más grande de los Estados Unidos, es un río de muerte, contaminantes brutales, y cuando llega al Golfo, todo está muerto en el Golfo, porque se murió hasta el mar en el Golfo. Pues, pero la gente, como tú dices, no ve eso, pero busque y vea si es o no es así, nada más.
Y usted pues entra a la realidad y diga, ah, caramba, estaba en el marasmo, ¿dónde andaba yo? ¿Dónde estaba mi cabeza? Me fumé demasiado. Te tienes que caer al día de qué es lo que está pasando. Vamos a cambiar el tema, aunque es sumamente interesante, vamos a profundizar porque el tema del agua es realmente una tragedia. Sí, lo es. Esto es trágico, Coro. O sea, esto no es un chiste, esto es una situación muy seria. Pero vamos a pasar a Putin. Putin ahora pues tilda los ataques de Ucrania a Kiev como terroristas. Dame un resumen de lo que está pasando allí y específicamente qué está pasando con Putin ahora. Bueno, Vladimir Putin, ¿verdad? El nombre tal vez más mencionado del mundo después de cada vez que Biden resbala y se cae. Pero la realidad es que Putin obviamente siempre está en la palestra pública. Oye, lo que pasa es que ha habido alegadamente una serie de ataques durante los pasados días contra Moscú y otras ciudades de Rusia, la Federación Rusa, con drones. Lo mismo que el droncito, aquel mongo que explotó. ¡Pap! Pues bueno, alegadamente pues drones están llegando hasta Moscú y chocando contra los edificios y explotando. Que lo he visto, parece que tiraron allí un cherry bomb o algo así, pero no son cosas realmente graves. No hay nadie que esté muerto por este supuesto y alegado ataque. Alegadamente habían que 2 personas heridas, pero que están en las casas, que los atendieron, a lo mejor los vidrios, no se sabe porque no especifican. Pero la realidad es que supuestamente Putin dice que esto es un ataque terrorista, que hay que responder de manera fuerte, pero lógicamente usted se preguntará, bueno, ¿y cuando caen los misiles? No, droncitos chiquitos de estos tipos que usted compra, cuando caen misiles contra edificios, hospitales, escuelas, supermercados, comercios, estaciones de tren y matan cientos de personas y cientos de personas en Ucrania, ¿eso no es terrorismo? Pues bueno, dice Putin que eso nunca ha pasado, que ellos tienen sistemas selectos, ¿no? Sistemas que están obviamente dirigidos para que sean específicos y vayan en forma quirúrgica e impacten los lugares que han escogido, que son almacenamiento de armamento, edificios de inteligencia ucraniana, del ejército, etcétera, etcétera. Cosa que en la vida real, despierta tú mismo, cosa que en la vida real no es. Porque en la vida real lo que hemos visto son ciudades ucranianas devastadas. ¿Es o no es así? Y lo que hemos visto en Kiev son edificios de gente, obviamente, que mueren allá en su casa durmiendo cuando viene esta ola de bombardeo. Dice Putin que ellos tienen algunas fallas todavía en el sistema de seguridad aérea de Moscú, pero que ya la están arreglando, que muchos de estos drones los han derribado antes, porque algunos han llegado, o sea, él se peina y se hace rolo. Dice una cosa un día, otro día dice otra. Obviamente esto parece una falsa bandera. O sea, esto parece una falsa bandera. Un pretexto más para atacar. Claro, perdóneme usted lo que quiera, pero se oye tonto de que oleadas de drones llegan, poquito a poquito, casi de cuerda, a impactar Moscú. Vamos a ser serios con esto, ¿verdad? Vamos a respetar la inteligencia y darnos cuenta de cuándo se manipula la prensa y cuándo quieren que usted crea lo que quiere, usted que está por acá, que no sabe qué rayo está pasando por allá. Pero los números los dicen y la evidencia visual lo explica. Así que realmente Putin, pues con otra historia de esta, para justificar el aumento de bombardeo sobre zonas urbanas en Kiev y en otras zonas, obviamente, de Ucrania, una guerra que por lo que vemos se va a extender mucho más y que estamos esperando todavía al día de hoy la contraofensiva ucraniana, que alegadamente va a ser disque devastadora, que va a entrar por ahí hasta allá. Vamos a ver si eso ocurre. Pero por el momento la guerra va, mi hermano, pique y se extiende y vamos a estar en este compás viendo gente morir diariamente. Terrible. Otros temas, saqueos arqueológicos de parte de extranjeros en Centro y Sudamérica. En Arroyo Habichuela, o sea, ¿tanto dinero vale esto? Claro. O sea, que ellos saquean, o sea... Bueno, mi experiencia directa con esto ha sido acá en Puerto Rico y hace muchos años en un intercambio que hicimos en México, que estuvimos allá 6 meses, donde pues uno de los problemas grandes que había era el saqueo arqueológico, ¿no? Zonas que se están excavando, que están investigando los arqueólogos, áreas que los antropólogos estudian, y siempre aparece gente que saca material de allí original y lo revende y lo mandan a coleccionistas específicos, e inclusive los consigue en subastas en internet. Hasta ahí llega esto. Bueno, aquí lo importante es un punto que yo quiero aclarar a nivel histórico para que todos los amigos estén conscientes de lo siguiente. Mucha gente cree que el mayor saqueo arqueológico se dio durante la conquista española en América, en el Caribe, Centroamérica y Sudamérica. Y hay que aclararle lo siguiente a la gente. Todas esas figuras de oro que se llevaron
el 99% de todas las figuras de oro que se llevaron los españoles, las destruyeron. Las derritieron para hacer lingotes de oro. O sea, todo el oro que usted ve, por ejemplo, en el Vaticano, en grandes iglesias, ¿verdad? En el Vaticano y en otras regiones del mundo, mucho de ese oro vino de América, de lo que era de los aztecas, de lo que eran los incas y otras culturas, obviamente amerindias. Se llevaron todo eso de acá. Pero allá lo derritieron, les dieron otra forma de crucifijo, lo derritieron, hicieron bloques de oro, lingotes, etcétera, etcétera. Gran parte del saqueo arqueológico no se dio en esa época de la conquista, se dio durante el pasado siglo, durante la época en que la arqueología empezó a excavar e a interesarse en las antiguas culturas mesoamericanas y suramericanas. Cuando empezaron a interesarse en eso, ¿qué pasa? Empezó inclusive con gente local, porque los arqueólogos le compraban a los nativos de las regiones, si encontraban una pieza de algo, le dijeran dónde había para ellos ir a excavar. Y muchos nativos le vendían estas piezas. De hecho, empezaron a llegar coleccionistas durante el siglo XIX, durante el siglo XX, durante el siglo XXI, durante todos estos tiempos. Y le compraban a los nativos. ¿Qué hacían los nativos? La gente, oye, el que no sabe se la inventa. Muchos nativos o indígenas de diferentes regiones de Centroamérica y Sudamérica hacen copias y se las venden a los turistas o a los coleccionistas. Mira, sí, esto es original, la saqué de una montaña y de allí o de una cueva y le venden estas copias. Y muchísima gente, todo el que ha ido a México, qué sé yo, a Chichén Itzá, que haya ido a cualquiera de las ciudades, tanto mayas como lo que haya de otras culturas mixtecas, zapotecas o las que sean. Todo el que ha ido allá a México sabe que cuando va a esas zonas arqueológicas le venden a uno copias, no solamente en el kiosquito, sino que los niños por allí, y eso me pasó a mí muchas veces, por ejemplo, en Teotihuacán, los niños iban por allí y me decían, mire, esto es original, me llaman una cabecita de piedra pulidita, chulísimo. Wow. Buste, era de mentira, la habían hecho ellos allá, esos artesanos, y te la vendían como original. En República Dominicana igual. Muchachos, en República Dominicana, yo recuerdo que nosotros tenemos un montón de piezas allá que supuestamente eran que originales. Claro que habían una que otra pieza que sí, sacaban de una excavación, pero muchas las hacían artesanos y te las vendían también, no como en los gift shops, las tienditas de tu Javier San Juan, que te venden un semí de eso de yeso. No, cosas bien hechas en piedra pulida, trabajada, mi hermano, que si tú no eres un arqueólogo. Un semihueco por dentro. Claro, sí, como el seso de algunos. Esa puñeta. Ese se vive, caro, esta mierda. No, y te venden un semí con un coquí. Y pero bueno, la cosa... sí lo modernizaron. Sí, no. Próximamente meterte un semi con un Bad Bunny arriba. Imagínate, ese es original, excavado, profundo. Bueno, pero la realidad es que esto se da, es un comercio. Claro. Pero entonces, dentro de lo que sí es importante es lo siguiente. Muchos de esos arqueólogos europeos lo hicieron en Egipto. Británicos y alemanes se llevaron momias. Oye, se habían llevado los tesoros de Tutankamón, que después los tuvieron que devolver, ¿no? Hubo un litigio por mucho tiempo para devolver, obviamente, el tesoro de Tutankamón a Egipto, la máscara y todas aquellas cuestiones de oro. Aquí en Puerto Rico lo hicieron. Aquí en Puerto Rico el Smithsonian tiene un sinnúmero, el Museo Smithsonian, un sinnúmero de piezas increíbles de Puerto Rico que no las hay. Bueno, antes de hablarte un poco más de Centroamérica y Sudamérica de eso, que hay mucho que decir, tengo que hablar algo de lo que pasa en mi país. Porque yo tengo que respetarme a mí mismo como puertorriqueño y a los puertorriqueños. Para empezar, en Puerto Rico no tenemos un museo del ser humano, ni un museo histórico como tal, que podamos ir y ver la historia de Puerto Rico. Tienes en la Universidad de Puerto Rico, recinto Río Piedra, un pequeño museito que parece una covacha, chiquito. De hecho, tienen hasta una momia allí hace muchos años, ¿verdad? Yo sí todavía está allí porque no he ido, hace tiempo no voy. Y tienes un saloncito pequeño como este que estamos acá, donde ahí están todas las piezas de la arqueología taína, pretaína, lo que había si había algo de los saladoides o quien fuera, ahí estaban. Ahí estaba todo eso. No había nada, los Igneri, etcétera. Más nada. El otro museito chiquitito que tú lo encontrabas allá en Utuado, ¿no? En Caguana, y que de hecho hasta los robaron, se robaron las piezas que habían allí. Gente para venderla, obviamente, a coleccionistas. Yo he conocido coleccionistas que compran estas piezas. ¿Robadas? Sí, algunas robadas, porque la mayoría son robadas. Porque ¿En cuánto puede costar una pieza? El Instituto de Cultura no te vende piezas originales, así, ¿cómo van a ser? Pues robadas. ¿Cuánto puede perder? Dependiendo la calidad, el periodo, la antigüedad que tenga, la cultura y lo que signifique y el estado en que está conservada. ¿Okay? Todo eso tiene que ver. Por ejemplo, hay piezas que cuestan 20, 30 millones de dólares, 50 millones de dólares. Por ejemplo, piezas que pueden ser olmecas. Oh. Ahora, recientemente devolvieron el monstruo de la tierra, que es una pieza, un megalito
increíble en piedra hecho, Olmeca, que estaba en Estados Unidos, lo habían llevado para allá. Aquí vinieron arqueólogos como Rose, aquí en Puerto Rico, y muchos otros más que excavaron en el área de Caguán, en esta zona de Puerto Rico, y se llevaron piezas increíbles. Hay piezas increíbles de Puerto Rico en el Museo Británico, que nosotros nunca hemos visto. Y así para hablar por arriba, tantísimas cosas. Aquí tú tienes en el área de Ponce, donde hicieron la represa del Río Portugués, que encontraron ahí un parque indígena completo. Y ese parque indígena, como el de Tibes, que está un poco más abajo, no permitieron a ningún arqueólogo puertorriqueño ni al Instituto de Cultura que entrara allí a investigar. Nadie sabe lo que se llevaron. Se llevaron lo que les dio la gana. Normal en PR. Sí. Y eso pues ha ocurrido. No mandamos, Andrew. No mandamos, pero eso ha ocurrido en México enormemente. Ha ocurrido en Guatemala, donde hay mucho la cultura maya, en Honduras, en Perú, en todas partes. Lo que pasa es que con los años esas repúblicas han hincado, ¿no? Han llevado demandas y ha habido obviamente discusiones inclusive diplomáticas para que se devuelvan muchas de esas piezas. El problema son las que están obviamente con los coleccionistas privados, que eso no las van a devolver, y se las tienen ocultas, las tienen guardadas. Y son gente millonaria, o sea, ahí no estamos hablando de un pelado. ¿Ok? Y este es un mercado negro increíble. Aquí en Puerto Rico había un tipo que estudió conmigo en la universidad y se dedicaba a hacer ese tipo de saqueo y vendérselo a los coleccionistas. El descarado. Y iba y se metía en una excavación donde había otros arqueólogos y iba por la tarde o por la noche cuando no trabajaban y se ponía a buscar, sacaba y se llevaba todo eso y lo vendía. Y ese tipo trabajaba hasta los otros días en un municipio aquí en Puerto Rico. ¿En serio? Sí, en serio. Y así pasa en muchos de estos países de Centro y Suramérica, donde hay gente que se dedica a ese robo, y también hay otros que se dedican a inventar cosas. Por ejemplo, te hacen las figuritas Acambaro en México, que eran de dinosaurios, que las encontramos en una excavación, y los mismos nativos de la región pues las hacen de, ¿cómo te diría yo? Las hacen de cerámica y se las vendían a coleccionistas antes, a un alemán me acuerdo yo, o hacían las famosas piedras que hay allá de Huacar, allá en el Perú también, que te vendían esas piedras de Ica, las piedras de Ica, como que eran de hombres y dinosaurios hace 70 millones de años. Pero aquí hay una cogida de pendejos, mucha Claro. gente. Mira, por ejemplo, tengo en pantalla ahora mismo, miren esto, tú entras a eBay y dice una pieza precolombiana, pequeña, o sea, chiquita. Precolombina, sí. Sí, precolombina, perdón. De PR, y la venden mandándola desde Canadá. Miren cuánto la están vendiendo, $149. Desde Canadá. Sí, te la venden de ahí. Entonces, sabrá Dios que cuando llegues a mierda aquí, sabrá Dios lo que es. Sí. Y pues, no hay manera con una foto tú de... Mira, te voy a decir un poco más a los amigos de Colombia. Yo hace años atrás, exactamente, vamos a echar para atrás el otro, 30 años atrás, conocí una gente que trabajaba en Puerto Rico en los muelles. Óyete esto, Molusco, tú veas cómo es que eso pasa. Y esa gente de los muelles acá, que no va a dar la compañía, los nombres de la gente que estaba allá, me contactaron a mí para que, a ver si yo colaboraba para traer unas piezas arqueológicas a Puerto Rico. Y era un cargamento de piezas de oro y plata desde Colombia, que estaba prohibido sacarlas de Colombia porque es patrimonio cultural y nacional de ese país. Querían traerla a Puerto Rico. Wow. Y defenderlo como si fueran piezas de estudio. Un montón de cuentos querían inventar. Normality. Claro, yo no me iba a meter en eso porque yo iba a terminar preso. Al final de la cadena uno es el que se fastidia. Yo dije, ¿qué? No, y estamos hablando, me dicen, de millones de dólares. Y yo, ajá, y tú te vas a llevar 1% de eso. Te vamos a dar el 3% de todo aquello. El 3% eran millones de dólares. Estamos hablando de figuras de oro, láminas de oro, estatuas de oro. ¿Lo pensaste, Andrew? Lo pensé exactamente, te voy a decir cuánto, 5 minutos. Hay que ser honesto, 5 minutos. Pero dije no. O sea, 5 minutos dije, no. Aduana, pensé, el otro, aquello, para acá. No, yo no sé. Esto es tan criminal como traficar drogas, créelo. Y hay gente que lo hace. Inclusive en Puerto Rico había personas, para que te sepan la gente, que iban a Isla Caimán a llevar dinero. O sea, iban de aquí y llevaban dinero a Isla Caimán y eran los que iban a depositar. Y el dinero ni era de ellos. Ellos eran como mulas de dinero para llevarlas a Islas Caimán y a otras islas del Caribe. Hoy en día se pueden hacer por computadora, pero hay cosas que se hacen en cascajo. Este es el mundo de mentira que tú hablas. Sí, este es el mundo de mentira, lo que se supone usted no deba saber. Las cosas que pasan y siguen pasando y se van modificando con el tiempo. Andrew, para cerrar, quiero hablar un poco sobre los niños indígenas desaparecidos en Colombia. Las imágenes pues, son terribles.
Dice, pues según las noticias, un avión se estrelló en la selva donde iba una familia de indígenas. En el lugar del accidente estaban los cuerpos de los padres, pero no de los 4 niños que viajaban pues, con ellos. ¿Qué pasó aquí? O sea, estos niños son indígenas. Tú mencionas la palabra indígena y pues, automáticamente tú piensas que estos niños pueden vivir en el lugar donde está el avión, esa donde se estrelló el avión, pero ¿realmente pueden sobrevivir? ¿Qué se dice de esta noticia? Bueno, hay unos niños que hace como año y pico en Brasil sobrevivieron 25 días y eran nativos también. Pero por las inundaciones el río no dejó que volvieran a la casa, inundó todo y tuvieron que moverse. Estuvieron 25 días en la selva. Esto va a llevar un mes ya, llevan un mes en la selva. Y fue porque un avión se estrelló, una avioneta, donde iba un piloto, el papá y la mamá de estos nenes, y se estrelló. Entre esos niños, pues estamos hablando de niños chiquitos. Niño que tiene, yo creo que uno tiene como 8 años, otros 6. Wow. Un bebé que cumplió creo que un año ahora en estos días. Y esos niños pues están perdidos en la selva. Alegadamente sobrevivieron al estrellamiento allá en Colombia del avión, en la jungla. Pero desde que ubicaron el avión, los han estado buscando. De hecho, encontraron un campamento que alegadamente habían hecho los niños, donde habían pañales, un biberón y todo eso allí. Pero los niños no. Están buscándolos con helicópteros, los están buscando por tierra, están poniendo bocinas para llamar a los niños a través de la jungla, ponen unos faros, inclusive unas luces, unos focos para ver si los niños los ven en la jungla. No ha habido respuesta. En todo el perímetro que han escogido para buscar a estos niños, no ha habido respuesta hasta el momento. Ahora, no son los primeros que se pierden en la jungla, como te he dicho. Ha habido casos de madres con hijos, de adultos, pero adultos. Un niño pequeño tiene muy pocas probabilidades de sobrevivir ahí, aunque sea un nativo, aunque sea un indígena, como algunos le llaman. ¿Por qué? Primeramente, la edad. Si es un niño muy pequeño, la edad. Segundo, esos niños no son de aquella zona. Te cayeron en una zona que es desconocida para ellos completamente. Los que vivieron 25 días en la jungla eran más o menos la región, que se había movido como 30 kilómetros de la zona. Pero obviamente más o menos conocen el hábitat, tú me entiendes, los animales, el agua, que ellos sobrevivieron con agua y fruta. Cuando uno cae en la jungla, como te he dicho, si eres un adulto tiene más probabilidades, primero por la fuerza física, ¿no? Obviamente que un niño. Segundo, depende mucho de lo que tú conozcas de la jungla. Porque, por ejemplo, cuando nosotros cogíamos entrenamiento en la selva, nos decían, no coman lo que coman los monos, porque tú ves a un mono comiéndose una fruta, esa fruta es buena. Ok, el mono, obviamente asimila, ¿no?, los nutrientes de esa fruta, las toxinas también, pero tú no. Hay frutas que se comen los monos, que si las come un humano, te mata o al instante o a las pocas horas. Así que tú tienes que saber diferenciar qué es lo que es alimento en la jungla. ¿Qué agua vas a beber? No puedes beber agua estancada. ¿Ok? Acuérdate que estás expuesto a la malaria allí, entre tantas cosas más. No, yo me muero de una. No, O sea, no hay manera de sobrevivir si no tienes los conocimientos. Claro, y en una selva tú tienes que buscar altura para poder ver. Y la mayor parte de esas selvas son planas, flat, como el Amazonas. O sea, por ejemplo, esta es el área de Colombia, pues parece que es una zona también plana. Entonces no tienes altura, tienes que buscarte un árbol muy alto para treparte ahí arriba a ver si puedes ver algo. ¿Cuáles son las teorías de dónde pudieran estar estos niños, los animales? Ellos tienen esperanza de que estén vivos, todavía los están buscando. Niños anteriores, como que te dije, los de Brasil, ya los habían dejado de buscar, los habían dado por muertos. Fue porque los niños los encontró alguien que estaba cortando madera y los vio, oyó los voces de los niños, el grito de los niños y los rescató. En este caso nadie ha registrado nada, nadie se sabe nada. Hay gente de la región buscando. Mientras pasen los días, peor es. Es como todo, que desaparece. O sea, hay dos formas terribles de morir. Uno es en el infierno verde, que es como le llaman a la jungla, a la selva, el infierno verde. ¿Por qué? ¿Qué hay allí? Bueno, ahí tienes de jaguares, caimanes, serpientes, boas constrictoras. Hambrientas. Tienes insectos que son tóxicos, plantas tóxicas, tiene todo eso. Si quieres hablar de anaconda, hasta anaconda, ¿verdad? Y el otro infierno es el infierno azul, que es el océano. Es un desierto. Dejo de agua, pero agua salada. Y ahí no te oye nadie. O sea, Tú sabes son que extremos. Cada vez que yo veo una película de gente que está, pues que se quedó en el agua, A la deriva. a la deriva, es una desesperación. Y muchas veces cuando yo he ido en crucero, de repente me pongo en el balcón. Se pone a tripear. Y me pongo en esa paja mental. Digo, ¿tú te imaginas que yo me caiga de aquí? Primero, a ver si sobrevivo a la altura. Sí. Pero de sobrevivir, quedarme aquí solo en el agua, sería algo... O sea, la gran mayoría de los seres humanos pues se tiran a morir. O sea, no hay manera de tú tratar de eso, porque es que
ahí no va a pasar nadie. O sea, estás solo y pensar, también me voy en el trip de noche. ¿Quién viene a comer de noche en el agua? No, papi, es agua salada, no hay break, no hay manera. ¿Quién viene a comer? Sí, y tú te Tú eres vas. la comida. Tú eres la comida. Exacto. Y ha habido casos así de gente que se ha quedado a la deriva y todo, y que hay gente que se ha perdido en el agua. Algunos desaparecen, se lo comen los tiburones, se lo come quién sabe qué cosa. Otros obviamente se ahogan y otros nunca aparecen. Ahora, ¿sabes de qué muere la gente que se pierde en la jungla, se pierde en el mar y en todas partes? Que tú dices que se dejan morir por vergüenza. La gente, créalo o no, pierde el ánimo de la vida. Se siente y dice, si yo no hubiera hecho esto, no estaría aquí. Qué pensuaco soy. Y la gente se pierde la autoestima y todo y se queda a morir, se tira a morir en una esquina. Y ya dejan de buscar la salida. Andrew, como siempre, gracias por estar conmigo aquí. A ti, hermano, y a todos ustedes. Oye, antes de irme, recordar a la gente que estamos ya con los conversatorios, que venimos con Top Secret con ustedes, con tu producción próximamente. Y vamos a traer unas cosas que nos pasaron después de Top Secret, que no las vamos a poner hoy. Pero usted va a ver que esto no es aguaje y esto es en serio para despertar al que anda todavía en el marasmo. Estoy ya con los conversatorios, vamos a estar acá en Lajas. Voy a estar el próximo sábado 10 de junio en Lajas a las 8 de la noche presentando la conferencia Black Code Código Negro. Me la han pedido mucho la gente de allá. Vamos a estar en el restaurante Campo Mar. Allí vamos a estar para la gente de la región, en la carretera 116. Después de pasar la entrada a la Palguera, ahí estamos a la izquierda, un salón chulísimo. Vamos a estar con el conversatorio Código Negro. Teléfono contacto 787-579-8600. 579-8600. Audiovisual. Interesante por demás. Vas a ver más allá de lo que son los ovnis, UPS y toda la cuestión del gobierno, el underground. Esa es la que hay. Andrew Álvarez lo puedes seguir también aquí en YouTube. Andrew Álvarez Chardón. Suscríbete a su canal de YouTube. Dale a la campanita. Esa es la que hay también en Facebook. Andrew Álvarez Chardón, página oficial. También puedes seguirlo por Facebook. También subo mucho contenido ahí, así que puedes disfrutarlo. Y próximamente, atención, la gente de Florida, bien pendiente. Próximamente las fechas de Andrew Álvarez, Top Secret. Eso no te lo puedes perder, va a estar a otro nivel. Andrew, caballo, gracias. Gracias a ustedes. Molusco TV.